Hola, soy John y estamos aquí desde Christ Church en Montevideo y estamos iniciando el 2021. Yo quiero hablar de un versículo del año, de mi versículo del año, pero quisiera animarlos a que en esta hora vayan pensando en tu versículo del año. Tal vez ya lo elegiste o si no, lo puedes ir pensando. ¿Qué es un versículo del año? Bueno, yo tengo conmigo aquí una caja con algunas cosas adentro que creo que nos pueden ayudar a pensar cómo es un versículo del año. Entonces vamos a abrir a ver qué es lo que tenemos adentro. Sacando la tapa. Una brújula. Aquí tengo una brújula. Y hoy día no se utilizan mucho las brújulas. Pero yo estaba acostumbrado de niño a andar con brújula y usarlo, y ahora no me acuerdo muy bien cómo hacerlo. Pero una brújula sirve para indicarnos cuál es el norte, hacia dónde queremos llegar. Y un versículo del año podría ser como eso, como una meta, como plantear un desafío que nos recuerda todos los días, hacia ahí quiero llegar en mi vida. Entonces una brújula. ¿Qué más? Una linterna. No sé si funciona, pero una linterna se necesita cuando estamos en un lugar oscuro. Y un versículo del año es igual. Cuando estamos pasando un momento difícil de oscuridad, es tener este versículo que nos ayuda a recordar cómo es y quién es Dios. ¿Qué más tengo? Un inhalador. A veces el versículo del año es como un inhalador. Está ahí para casos de emergencia. Entonces me encuentro con una crisis, entonces busco mi versículo. Y algunos lo utilizan así. ¿Qué más? Un llavero de recuerdo. ¡Qué lindo! Una vez estuvimos en un lugar lindo y compramos el llavero. Entonces un versículo del año podría ser como un recuerdo. Algún texto que en algún momento de la vida nos sirvió. Por ejemplo, el Señor es mi pastor. Me lo enseñaron de niño y ahora me encanta. Es mi versículo favorito. Y algunos elijan su versículo así. Es algo lindo que me ayuda a recordar cosas y tiempos lindos. Aquí tengo una crema protectora contra el sol. A veces el sol se hace muy fuerte y se necesita una crema protectora. Y a veces un versículo del año es así. Se pone el sol muy fuerte. Están buscando cómo prevenir. Y entonces, prevenir un problema mayor. Entonces, puede servir como una prevención, una ayuda. ¿Cómo se llama? Un mosquetón. Una bandola mosquetón, me dijeron en la tienda. Pero esa bandola, ese mosquetón, sirve para atar las cosas, para asegurar que uno está conectado para escalar o para bajar de rapel. Esto es bien necesario, tal vez uno más fuerte, más grande, pero eso ilustra la importancia de tener una conexión. Y tal vez nuestro versículo del año va a llegar a ser nuestro punto de contacto con Dios en la oración. Sí hay una cosa. ¡Qué lindo! Ya eso tiene sus años. ¿Qué es? Es un clip, es un gancho para el dinero. Y tiene unas letras que tal vez no las pueden ver, pero es mi nombre con un mensaje. Es un recuerdo, un mensaje de amor y amistad de uno de mis mejores amigos en la ocasión de su casamiento, ya hace más de 30 años. Entonces los llevo como un recuerdo de esa amistad que es tan importante para mí. Entonces un versículo del año podría ser como un mensaje de amor que viene de Dios hacia ti. Bueno, ¿cuál es mi versículo del año? Yo elegí para el año 2021 Isaías 50, versículo 4. Isaías 50, versículo 4. Lo quiero leer. El Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado.
Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. Ahora, ¿por qué este versículo me anima a mí? ¿Por qué va a ser significativo para mí? Yo quisiera compartir en estos próximos minutos frase por frase. Y cada vez que ponemos el versículo en la pantalla, tú puedes ir repitiendo el versículo conmigo y memorizándolo. Es un desafío para hoy. Entonces, el Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida. ¿Quién es este Señor Omnipotente? Bueno, el Señor Omnipotente quiere decir Dios Todopoderoso. Y me acuerda, cada vez que leo este versículo, me acuerda que yo puedo confiar en Él. El Señor está en control y al final todo va a terminar bien y resuelto con su amor. Puedo confiar, tú puedes confiar en el Señor. Entonces, el Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida. Me ha concedido. ¿De quién está hablando? El profeta está hablando en el yo, está hablando por sí mismo, pero también está hablando hacia adelante del Mesías prometido. Entonces está diciendo, el Señor me ha concedido, el Señor ha concedido al Mesías que ha de venir. Pero vino Jesús y se proclamó ser el Mesías, y a Jesús se le ha concedido tener esa palabra que sostiene al fatigado. Pero tú y yo sabemos por las promesas de Dios, por las palabras de Jesús, que podemos leer este texto y darnos cuenta que el Señor Omnipotente nos dará a nosotros, a través de su Espíritu Santo, la palabra de Él que necesitamos para nuestro sostén o para el sostén de alguien más, alguien fatigada. Entonces, esas palabras son también para mí. El Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida. ¿Qué significa tener una lengua instruida? Entonces, es interesante que Santiago escribió que todos debemos ser prontos para oír, lentos para hablar y lentos para enojarnos. También Santiago nos acuerda en su carta en el Nuevo Testamento que nadie puede domar la lengua, o sea, es indomable, pero sí la podemos instruir. Entonces, la instrucción de la lengua empieza con aprender a oír. Jesús decía que de lo que abunda en el corazón, habla la boca. De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces, si queremos instruir la lengua, tenemos que cuidar nuestro corazón. No tener un corazón duro, cínico, sino un corazón lleno de amor, de alegría, de la paz de Dios, sobreabundando en esperanza. Y por eso repetimos la oración que conocemos todos de Romanos 15:13 en cada servicio, porque necesitamos un corazón bondadoso, compasivo, lleno de gracia hacia los demás. Nuestro versículo del año nos va a ayudar en este proceso de instrucción, de formación, de transformación de nuestro corazón, para que nuestra lengua sea bien instruida. El Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. ¿Conoces a alguien fatigado? ¿Tienes una palabra de aliento y esperanza para ayudarles? Demasiadas veces en mi vida me he encontrado con personas fatigadas, cansadas por sus situaciones, sus circunstancias, su manera de vivir y pensar. Y he querido siempre darles una palabra de aliento para ayudarlos, para sostenerlos. Y muchas veces he podido ayudar, pero muchas veces no. Y yo quisiera, es el gran deseo de mi vida, poder
siempre tener esa palabra que viene de Dios, que viene desde arriba, las palabras de Jesús que dan aliento, sostenimiento y para poder ayudar al fatigado. Nunca me voy a olvidar de la mujer que me dijo, después de hablar por teléfono, muchas gracias por tus consejos, pero la verdad no te llamé para recibir consejos, te llamé a ti pensando que ibas a orar por mí. Wow. En aquella ocasión sí, terminé orando por ella, pero recibiendo esa palabra de ánimo, realmente ese desafío de recordar que yo necesito no dar mis consejos, sino buscar las palabras de Dios que son para el que está cansado. Elegí este versículo, Isaías 54, porque me recuerda, me invita, me desafía a buscar tener una palabra para sostener al fatigado. Yo quisiera incrementar mi capacidad, expandir mi corazón, mi capacidad de amar, de comprender, de ayudar al que necesita ayuda. Señor, enséñame, te pido. El versículo dice: el Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta, y también me despierta el oído, para que escuche como los discípulos. Todas las mañanas me despierta. ¿Quién me despierta? Pues Dios está cerca. Este versículo me hace recordar las palabras de Lamentaciones, este texto en Lamentaciones que dice: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad hacia mí. Entonces, qué bueno poder despertar pensando que el despertador es una invitación a tomar un café y sentarme con las Escrituras y en silencio y aprender, recibir instrucción, escuchar a Dios. Es un cambio de paradigma que yo quiero para este año, levantarme, despertarme pensando, qué bueno, una nueva oportunidad para experimentar las misericordias de Dios, de servir, de amar, de escuchar, de alentar a una persona que lo está necesitando. Entonces, qué bueno sería si pudiéramos todos levantarnos cada mañana con una actitud de gratitud hacia Dios. El texto dice: el Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. Este texto me acuerda que como los discípulos yo necesito ser instruida. Yo necesito que mi lengua sea instruida. Yo necesito ser como ellos, caminar con Jesús, recibir su palabra, para que mi vida sea una expresión de esa palabra de Dios que da vida a los demás. Como dijo el apóstol Pablo: Cristo en mí, la esperanza de la gloria. Isaías expresó mucho en una sola frase, en un solo texto. Entonces a mí me va a llevar el año entero crecer y integrarlo en mi vida. Una vez más, leemos el versículo, Isaías 54. El Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. Yo elegí este versículo porque quisiera que fuera la verdad sobre mí. Yo necesito la sabiduría de Dios. Yo necesito sus palabras para sostenerme a mí y a los que están a mi alrededor. No me levanto fácilmente en la mañana con una disciplina de sentarme con las Escrituras y sentarme en silencio, reflexionando y escuchando y aprendiendo. Pero yo quisiera crecer
en estas áreas. Estoy comprometido con este crecimiento y lo estoy compartiendo para que ustedes tengan la libertad de preguntarme, John, ¿cómo vas con eso? Al principio de esta charla yo mostré algunas cosas como la brújula, como la linterna, como el inhalador de emergencias, cosa para crisis. Y estaba mostrando como unos ejemplos. Pero la verdad es que todos necesitamos tener nuestro punto de conexión con el Señor. En el espacio, en el tiempo, en la realidad. Buscamos una manera. Y tener un versículo del año no nos va a dar algo mágico, pero nos va a dar un recuerdo, una meta, un desafío, una afirmación que nos puede orientar y guiar y animar y compartir con los demás. Yo me pregunto, ¿cuál es tu versículo del año? ¿Cuál es el versículo que vas a elegir? ¿Y por qué? Gracias por participar. Que Dios te bendiga.